Hoy sí, buenas tardes a cada uno de ustedes. Lamento el inconveniente de venir y estar un poquito pasada la hora. Bueno, es 3 minuticos, ¿verdad? Pero me escuchan, ¿verdad? Un, dos, tres. Sí, 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 me escuchan. Solo Buenas para tardes. comentarles, gracias, buenas tardes. Sí, gracias Jenny y las demás. Solo para comentarles de que estoy aquí trabajando en el tráfico de periférico, entonces vamos a tener una serie de elementos y va a ser un tanto reducida la sesión del día de hoy. Además, para indicarles también que el link de asistencia va a estar expuesto tal y como se ha hecho has hecho en repetidas ocasiones, y en anteriores ocasiones, claro está, para poderse ustedes comunicar de una manera y llenar el formulario correspondiente, ¿verdad? Um, como ustedes saben, tenemos el 3 del examen, vamos a avanzar el contenido, tenemos la presentación del trabajo, ya está empezando a llegar los trabajos de las personas que en sí están cumpliendo con presentar el mismo, entonces ya estoy pasando las revisiones y creo que y si escuchan una dulce vocecita ahí es de mi hija, entonces está por aquí también mi nena, que estamos en tráfico pesado, entonces lamento la inconveniente, como les digo, y además la temática en sí, ¿verdad? Es para que ustedes investiguen realmente lo que es y lo que viene siendo, lo que es la tautología, todo lo que es lo de Jorgensen y el pozo, ¿verdad? De Alfred Ross, que tienen relación directa con lo que estamos viendo. Unos consideran que sí, otros consideran que no. Sí, mi amor. Pero es necesario conocer este tipo de elementos porque nos van a ayudar dentro del proceso mismo para la creación de elementos lógicos y de muchas secuencias que están, si lo queremos ver desde el plano abstracto, pero que tienen toda la secuencia o lo que se busca es la estructuración en cuanto a ideas, en cuanto a pensamientos, en cuanto a elementos externos de los fenómenos que los vamos a percibir y su estructura misma a través de tanto este dilema como este pozo, los rompecabezas, y sí, y los principios concernientes al mismo caso. Eh, sí, está claro, ¿verdad? Sí me entienden, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú me entendiste, amor? Sí, ¿verdad? Sí, Sí. licenciado, todo bien entendible. Sí, Muchas licenciado. gracias. Gracias. Como les dije, se escuchan aquí una dulce voces porque va mi nena que habla para mí y va compartiendo clase el día de hoy con ustedes. Sí, mi amor. Va. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuál es la secuencia la que teníamos, verdad? Estábamos viendo lo que es el principio de tercero excluido. Entonces, en este caso, como les decía, el principio, haciendo un repaso general, ¿verdad? El principio de contradicción establece que dos elementos no pueden ser verdaderos eh, uno a la vez del otro, ¿verdad? Entonces ahí definitivamente uno de los dos juicios va a ser el verdadero. En cambio aquí el de tercero excluido, definitivamente aquí nosotros, como les decía, nos vamos a constituir como jueces en el cual vamos a decidir concretamente cuál es el que eh, se ajusta al fenómeno que estamos analizando. En este caso nos vamos a ver lo que es, y el ejemplo que tenía aquí, tiene ahorita en la mina, y lo que nos quedamos la última sesión, era entender de que el parricidio no puede ser femicidio. ¿Por qué? Porque si la acción misma es de terminar con la vida o darle muerte a una persona, pues va a depender mucho la circunstancia y situación. En este caso, si es una fémina, pues claramente se puede constituir dentro de lo que es un femicidio en sí. Pero si es y se constituye como sujeto pasivo de la acción penal, la persona, en este caso perteneciente al grupo familiar y que encuadre dentro de la tipología misma lo que es el parricidio, entonces nosotros mismos vamos a ver que el fenómeno es de que una persona está fallecida. ¿Y cuál va a ser nuestro principio tercero excluido? Empezar a organizar las ideas para decidir constituirnos como jueces directamente cuál va a ser el que va a corresponder de una manera concreta al fenómeno que estamos estudiando y ajustarlo así. Esto es del ámbito penal. Ahora nos trasladamos al ámbito civil. ¿Cómo lo vamos a establecer de una manera concreta este principio de tercero excluido en cuanto a lo que es una adaptación misma de este dicho principio a la idea propia del derecho civil? Bueno, muy bien, nosotros tenemos dentro de nuestro estudio sí, del área civil, ¿verdad? Se pueden constituir, vamos a hablar del fenómeno de lo que es
el divorcio, ¿verdad? La terminación del matrimonio. Muy bien, entonces ustedes saben los supuestos que existen, ustedes saben los elementos a través de los cuales se puede dar una causal misma para que se pueda invocar el divorcio por algunas partes, en este caso, o de manera voluntaria, pero enfoquémonos concretamente a que nosotros, una pareja en sí, acude, o más bien en este caso, una de las dos partes acude a nosotros y nos dice, mire, yo al final considero que ya la persona, mi cónyuge, incurrió en una causal misma en la que se va a establecer que la constitución de los hechos, de lo que se dio y que se relacionó de una manera concreta en su vida matrimonial, si lo queremos ver así, ya se cierra ese espacio mismo para la convivencia. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver que existen una serie de elementos, una serie de estructuras mismas dentro de la normativa misma del derecho civil en el área de la terminación de contrato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos lo que nos va a decir la persona de manera concreta. Nos dice, mire, pues sí, tomemos el ejemplo mismo, ¿verdad? Mi cónyuge en este caso lo que hizo fue abandonar el hogar por un lapso de tiempo en el cual no supimos de la persona, por ende no se hizo responsable de lo que queremos ver, los alimentos de los menores y tanto tampoco del cónyuge en sí. Muy bien, entonces sabemos de que es una causal misma. Entonces nosotros dentro de ese listado que tenemos para la terminación de lo que es el matrimonio, nosotros vamos a encuadrar ese fenómeno que nos está relatando la persona, que en este caso va a ser la separación misma, o más bien el abandono, como se establece en el Código Civil, y de ese listado nosotros somos los jueces. ¿Por qué? Porque vamos a tomar el elemento propio y que se ajusta al fenómeno que estamos estudiando, porque si ese es la única causal que invoca la parte, entonces nosotros no nos vamos a dirigir a examinar sobre los otros supuestos que están dentro de la misma disolución del matrimonio, del vínculo matrimonial, de una manera concreta, ¿verdad? Ahora trasladémonos a un punto de vista un tanto más abstracto. A lo que vamos a ver en lo que es la interpretación de la norma según lo que nos establece la ley del organismo judicial. Muy bien, sabemos de que existe una serie de supuestos, una tabla dinámica a través de la cual nosotros podamos entrar a analizar de manera concreta la normativa. La vemos y se establece en la ley del organismo judicial que por el espíritu de la institución, por lo que estableció el legislador, a la propia letra de lo que está establecido o diseñado, requerido e informado en la, eh, la normativa jurídica que estamos analizando. Entonces, en esta circunstancia, nosotros también entramos a ser jueces para ver cuál es el concepto mismo que vamos a analizar dentro de dicha normativa, porque muchas veces, y lo van a ver a lo largo de los casos que en sí a veces les ponen en penal o que les van a poner en laboral y que van a tener definitivamente en los procesales, tanto civil como penal, que ustedes van a entrar a pensar, primero van a leer la norma, después van a tener que hacer ese ejercicio en el cual ustedes van a quedarse con alguna estructura misma hacia lo que quería, ya sea establecer el legislador cuando hizo la norma, los acontecimientos históricos a través de los cuales se creó la institución, o bien únicamente quedarse con la letra, si lo queremos decir así de manera de grandes rasgos, la letra muerta de lo que se va a establecer o lo que supone, establece y estructura la norma que estamos prestos a analizar. Si por favor algún tipo de duda, pregunta que tengan, vamos entendiendo de una manera concreta, por favor, ustedes me dicen, por favor. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Ok, ahorita precisamente que me estaban diciendo, o más bien lo que estábamos hablando, pues para hacerles de referencia, ¿verdad? De que está interesante este ejercicio que al final quedamos de plantear para que ustedes se llevaran una idea, tanto ese ejercicio para ustedes como para mí, de crear este tipo de ejercicio previo a entrar al parcial mismo, ¿verdad? Entonces, como les digo,
es algo que se está haciendo y como les digo, sí es nuevo venir a realizar esto, entonces por eso me está apretando un poquito de tiempo, más las circunstancias personales que claramente son las que muchas veces influyen en el desarrollo del tiempo. Entonces, como les digo, ya lo van a tener pronto a su conocimiento y desarrollo. Como les digo, es una estructura que sin ponderación, únicamente con el fin de entendernos realmente cómo estamos estructurando las ideas mismas. Sí, permítame un segundo. Disculpen, voy a hacer el micrófono. Pues sí, entonces, perdón nuevamente. En este sentido, paso a la siguiente lámina de lo que es el tercer excluido. Entonces, por ende, vamos a entender de manera directa, como les digo, esto es una tabla que nos va a servir gráficamente para establecer y ver desde el punto de vista de símbolos cuáles son los preceptos o cómo es que se diseña a través de las fórmulas correspondientes y que pueden preexistir dentro de lo que está o puede llevarse a cabo como un estudio más profundo en cuanto a la estructura de fórmulas, hablemos de fórmulas matemáticas para diseñar y construir una idea de oración que se convierte en parte de la normativa jurídica a analizar. Entonces, como entendemos, ¿verdad? Aquí tenemos la negación, conjunción, ya que en láminas y en presentaciones anteriores hemos analizado y visto, más bien dicho, ¿verdad? Disyunción tanto exclusiva como inclusiva, la condicional, la bicondicional, la negación conjunta y la incompatibilidad. Entonces, al final vamos a desarrollar los ejercicios, más bien los ejemplos correspondientes de cómo se puede estructurar este tipo de ideas en base a la simbología existente que vamos a ver. Y claramente está, porque si lo diseñamos solo con símbolos, no lo entenderemos. Entonces, eso lo que se pretende es explicarlo de la mejor manera posible. Muy bien, entonces en la posterior lámina, en la última lámina de esta presentación, pues de igual manera les muestro un par de videos en YouTube en los cuales nos van a refrescar la memoria o más bien nos van a dar una idea más gráfica de cómo se puede entender ciertos fenómenos en cuanto a la estructura misma del principio de tercero excluido, ¿sí? Muy bien, entonces procedo a cerrar la presente para continuar con la siguiente, ¿sí? Dudas, preguntas que tengan mientras abro la otra diapositiva respecto al trabajo. Está bien, está claro, es entendible. Mucha información, obviamente es bastante abstracta, pero ¿cómo le está yendo en cuanto a jalar la misma, a entender la misma y a desarrollarla? Sí, Andrés Alejandro Morales, por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Pues en mi caso, pues sí me está, bueno, costando un poco conseguir información. Realmente no tengo muchas fuentes para encontrar información respecto al trabajo, ¿verdad, Lick? Entonces, pero sí, ahí poquito a poquito vamos encontrando información y lo esencial, pues en este caso, es saber más que todo sobre el contenido que se está solicitando, ¿verdad? Sí, 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 claro. Sí, 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 claro. Entonces sí, sí es bastante entendida la idea propia que estaban diciendo, indicando y desarrollando respecto a eso. Sí, es un poco de mucha información. Si lo queremos ver, claro, está abstracta, a veces es muy poca, a veces no tiene la estructura, o más bien todavía hablemoslo tal y como es, ¿verdad? Se mira como, o se entiende más como que estuviera más fumado el asunto, porque claramente es un tipo de idea que al menos a mí me lo trasladaron cuando estudié los posgrados. Entonces,
no solamente se trata únicamente de venir y enseñarles lo básico a ustedes, sino también que tengan conocimiento de lo que existe y lo que van a conocer ustedes como futuro estudiando, como presentes estudiantes de derecho, como futuros profesionales que se van a ir especializando en sí de la materia respectiva. Sí es un tanto difícil, sí en español es un tanto complicado buscar la información esa. Yo lo que había encontrado en su tiempo es información en inglés, entonces es donde sí se tiene algún tipo de relación lógica a través de lo que, de las ideas deontológicas que podían existir, ¿verdad? Sí, perdón, había otra mano levantada ahí. Sí, en este caso Andy Steven Guerra López, mucho gusto, buenas tardes. Lick, buenas tardes. Yo tenía una duda. El trabajo dice máximo 7 hojas. Sí, ¿Eso incluyendo carátula, introducción, conclusiones, bibliografía o solo 7 hojas del contenido y aparte todo eso? claro, definitivamente ahí la parte de la instrucción que estaba dentro del PDF se establecía siete documento número 7, o sea, con 7, en las cuales ya iban incluidas dichas intro, carátula, intro y conclu, ¿verdad? O sea Entonces, que eso es lo prácticamente que señala. serían como, o sea, una hoja más o menos por cada tema, o sea, que sobrarían 3 hojas para completar las 7, ¿verdad? Exacto, sí, en ese sentido. Pero si ustedes vienen y desarrollan, por darles un ejemplo, todos sus conceptos los logran venir y condensar y les sale 5 páginas, eso no significa que ustedes cometieron algún ilícito, ¿verdad? En cuanto al desarrollo mismo de la misma. No. Lo importante es que obviamente, primero capture la esencia de lo que se está buscando. Segundo, que ustedes lean la información correspondiente a ello. Y pues tercero es tratar de hacer una sinopsis de lo que están presos a estudiar, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de venir y realizar y ver, sí. Entonces, esos lineamientos es, porque si no tendría trabajos kilométricos, ¿verdad? Entonces, de 25 páginas, por decirles algo, y somos 264 estudiantes. Entonces, de aquí me pasa el siguiente semestre y sigo leyendo documentos. Entonces, para hacer un tanto más fluida también la aspecto en cuanto a la calificación misma de esta. Sí, por favor, Andrea Jimena González Esquivel, claro. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Solo le quería pedir tal vez una recomendación en donde podríamos encontrar información más amplia sobre Jorge Jorgensen, porque yo estuve buscando en internet y la mayoría me aparecen en inglés, o sea, documentos en inglés. Sí, exacto. Como les digo, la información claramente está diseñada y todo tanto el puzzle como el dilema, pues clara, va muy enfocado a lo que son sistemas anglo. Si lo queremos ver, es un autor sueco el que está desarrollando este tipo de información o más bien pensamiento dentro de la deóntica. Entonces, tienen que ver claramente con el sistema anglo, definitivamente, pero la latinización, o más bien dicho, la tropicalización, es lo que nos hace complejo el estudio y es lo que nos insta a estudiar de mejor manera y hacer ese match que se recuerdan que tenemos que hacer con normativa jurídica nacional. Entonces, sí, usted tiene la razón, y como les hacía la anterior relación, ¿verdad? Sí, mucha de la bibliografía claramente está en inglés. Entonces, podría en este sentido venir y buscar o tratar de apoyarse en los traductores preexistentes para poder venir y desarrollar algún tipo de idea. Y los que tienen un conocimiento del inglés de manera fluida pueden venir y captar los elementos. Y si no, en este caso, no se pueden venir y captar en sí lo que se puede establecer como conceptos propios respecto a las páginas que consulten o otro tipo de material, pues claramente está el diccionario de Cambridge y el diccionario de Oxford. Entonces son los que tienen una mayor amplitud en cuanto al desarrollo mismo de conocimiento a lo que estamos viendo. Entonces, como le digo, sí, voy a tratar de venir y buscar este tipo y claramente se los compartiría vía Nancy mediante el chat respectivo. Entonces, para tener una idea misma, un tip bibliográfico ante ello, ¿verdad? Sí, por favor, José Adolfo Briones Franco. Gracias, buenas tardes. Aquí en tráfico, igual que usted. Mire, Sí. fíjese que tengo una duda. Es que yo estaba prestando atención a sus clases, pero aún así creo que me perdí un poco. Sobre los tres
conceptos que hay que hacer sobre la tautología, el dilema de Jorgensen y el otro que no me recuerdo, hay que hacerlo sobre la normativa jurídica positiva, pero eso quiere decir derecho positivo, ¿verdad? Entonces, básicamente, ahí sí me perdí un poquito porque no sé sobre qué leyes hacerlo o cómo hacerlo para ejemplificarlo. Por ejemplo, la tautología que dice que está hablando de algo sobre lo mismo, solo que diferentes palabras, por ejemplo, pero no sé cómo unir esa idea, ¿verdad? Porque no sé, por ejemplo, qué ley tomar o por ponerle ejemplo. Ok, va, entonces tomemos según lo que establece José y creo que nos va a ayudar y nos va a refrescar a todos este tipo de match que tenemos que hacer y que le solicito entre los conceptos a investigar más la legislación nacional que es propiamente lo que estamos estudiando, ¿verdad? En este caso, lo que podríamos ver a manera general y que lo conocemos no a profundidad, pero sí lo conocemos bastante bien, lo que es la Constitución. Muy bien, entonces dentro de los postulados constitucionales, principios e instituciones, pues claramente existe y está claramente diseñada, primero a hacer de manera general. Muy bien, un desarrollo mismo a lo que se busca de todos los conceptos como les hacía anteriormente en alguna presentación anterior, ¿verdad? Los absurdos jurídicos. Un absurdo jurídico en este caso sería el hecho de, permítame un segundo, perdón. ¿Cómo se activa esto? Ahí está, perdón. Entonces, lo que les hacía referencia es el absurdo jurídico de que existe una ley de aguas y tras se desarrolle de manera concreta, lo que se busque que está establecido como un postulado, pero que no se haya cumplido. Entonces eso se le denomina doctrinalmente como un absurdo jurídico. Muy bien. Y asimismo existen muchas ideas generales donde podemos ver este sentido. Si nos vamos al apartado de lo que es todos los postulados del derecho de ideas concretas, ¿verdad? Vamos a encontrar mucho de este tipo de idea general, como de principios generales, que en este caso, ¿qué es lo que protege? Lo que nos vamos al artículo constitucional relacionado al trabajo 106, si no mal recuerdo, que tiene casi todas las letras del abecedario y muestra algún tipo de información directamente relacionada con el derecho al trabajo. Asimismo, ahorita que ustedes están con el licenciado recibiendo todo lo que es pueblos indígenas, pues precisamente tenemos el área misma de cómo está el desarrollo concreto entre lo que es los postulados de pueblos indígenas y en este caso, hagámoslo más fluido. Ustedes van a encontrar el postulado de pueblos indígenas en la Constitución y diríjanse, busquen el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Muy bien, ahí dentro de este convenio internacional ratificado por Guatemala y por ende con vigencia aquí en Guatemala, se puede captar mucha de la esencia de estos tres conceptos que les pido a investigar. ¿Por qué? Porque se hace esta estructura mismo. No significa de que todos aquí los 200 pongan el ejemplo de lo que establece la Constitución y el 169 del Código de Trabajo y a todos se lo voy a poner malo. No, significa que ustedes están haciendo el esfuerzo en buscar Constitución, convenio 169 de la OIT y sumémosle uno, el Código de Trabajo. Entonces, bajo estas tres normativas, ustedes pueden venir, jugar, entender. Ahí van a encontrar los postulados de trabajador, se conexan, existe algún tipo de referencia misma, qué diferencias existen dentro de lo que se establece en el Código de Trabajo y lo que está diseñado, si lo queremos ver así, en el 169 de la OIT. Muy bien, que se desarrolla de una manera concreta a lo que es la relación directa entre los pueblos tribales y cómo le desarrolla la Constitución de Guatemala. Entonces, ahí vamos conjugando estas ideas, es chocar esas normativas y jugar con lo que tenemos. Si tenemos el Código Civil, bueno, entonces choquémosle de una manera concreta también a lo que me establece de manera general la Constitución. Digamos de que aquí juguemos con la idea propia o más bien tengamos como marco inicial la Constitución, porque esa es la norma primero, más general, segundo,
la que más nos va a llenar directamente de información para no solamente esta materia, sino todas las materias preexistentes, porque toda nuestra base jurídica está cimentada, si lo queremos establecer así, bajo los preceptos constitucionales. O sea, por ahí vamos jugando la idea. No sé si me fui entendible respecto a ello. ¿Me lo validan, sí o no? Dándole la palabra ahorita a Efraín Luis Enrique Orrego García. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, gracias. Sí se entendió. Con una pregunta, también se podría hacer entre artículos de una misma normativa, por ejemplo, 2 artículos de la Constitución y hacer ese análisis que usted nos decía. Pues claro, definitivamente, digamos que yo lo estoy trasladando. El espíritu mismo es de que ustedes encuentren una norma y la choquen para ver si sigue una secuencia lógica en cuanto a los preceptos que están a investigar, ¿verdad? Esa es la idea como que idónea, o sea, ese es el ideal, ¿verdad? Por supuesto. Pero si lo queremos manejar a manera general, pues choquemos 2 normativas, en este caso Constitución y, por darles un ejemplo, Código Penal, Código Civil, el Código de Trabajo. Si maneja el Código de Comercio, pues el Código de Comercio. Si manejan código notariado, pues código notariado. Entonces, ver el postulado general que nos brinda la Constitución con sus derivados específicos en la normativa, obviamente, relacionada a la materia y encaminada a la materia correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Vamos por ahí, ¿vale clara? Usted me dicen sí, no, así vamos desarrollando este tipo de solventar la duda correspondiente a ello, ¿verdad? ¿Sí? Sí, muchas gracias y le agradezco. Gracias. Muy bien, Andrés Alejandro Morales. Sí, licenciado, perdone, pues yo sí no le entendí, licenciado, por acá le voy a decir que sí, no, mano. Esa es la sinceridad que es la que estaba buscando yo. Sí, yo sí no le entendí, no le entendí nada. Entonces, lo que relaciono es que, por ejemplo, si tengo la Constitución y miro, leo algún artículo, por ejemplo, el que se trate del Código de Trabajo, miro cuál es el que beneficia a la persona o Bueno, se lo voy a poner así, va. Agarremos el artículo que nos relaciona a la libertad de locomoción. Muy bien, la libertad de locomoción, ¿qué se entiende? ¿Qué es ese principio y ese derecho mismo de libertad de locomoción? Es de que todos los guatemaltecos podemos venir y transitar de una manera concreta sin algún tipo de restricción por parte de alguna autoridad o algo. Sí, ya eso es el concepto general de lo que es la libertad de locomoción. Va, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los bloqueos? Ya enfoquémonos en fenómenos, ¿verdad? El fenómeno va a ser un bloqueo. ¿Se recuerdan de que ahorita Codeca estuvo bloqueando en esta semana por derivado, o más bien dicho, con el argumento de la no inscripción de candidatos presidenciales dentro del Tribunal Supremo Electoral? Muy bien, ese es el fenómeno a estudiar, los bloqueos. Entonces, lo chocamos con la realidad, que es lo que nos dice uno de los conceptos a estudiar. Muy bien. El desarrollo es que miramos el fenómeno y lo establecemos de una manera concreta a lo que dice o el esquema de la tautología. Muy bien. Sabemos de que, y lo traducimos a este punto de poder derivar la información que nos traduce el fenómeno de bloqueos con lo que establece la libertad de locomoción y llegamos a una conclusión que sí, efectivamente, existe algún tipo de restricción de la libertad misma de pasar, de transitar, pero también choca de una manera concreta con la libertad de asociación y la libertad de acción. Entonces, ¿cómo podemos entender este fenómeno bajo todo el precepto constitucional? O sea, ¿sí puedo bloquear o no puedo bloquear? Entonces ya entramos con el juego de tercero excluido. Si bloqueo, tengo una consecuencia. Y una consecuencia que, si lo queremos traducir a fenómenos actuales, que dependiendo del grupo que bloquee, así es como viene y va a reaccionar la policía, porque si bloquean los maestros, pues está en su legítimo derecho de protestar. Pero si bloquean los campesinos, pues efectivamente las cámaras empresariales nos dicen de que pierden miles de millones y que definitivamente por esas horas que dejó producir el país, no estamos comparados con Finlandia o Alemania, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio mismo
Es lo que vamos a traducir. Ahorita chocamos dos elementos. Ahora nos vamos a algún tipo de dilema mismo. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, el concepto mismo de dilema nos dice, bueno, la existencia misma de algo que nos causa ese entrecruzamiento mental de poder ser y no ser a la vez. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, el ejemplo de la pena de muerte. El Estado garantiza la vida de la persona, pero a su vez también en sí establece como pena máxima la pena de muerte o pena capital para aquellos infractores. Entonces, ¿en qué está jugando el Estado? Esa es la idea misma de chocar dos normativas, o más bien dos conceptos que están dentro de la misma normativa, Constitución, en el ejercicio que estamos viendo y que vamos a aplicar con los conceptos que estamos sujetos a estudiar. ¿Vamos entendiendo la idea? Ustedes me validan. Si no, quedé peor, quedé igual, o más o menos entendí. Como diría Bob Esponja, no lo escucho. Sí, licenciado, ya más o menos le agarré el rollo, Lick. Está bien, muy bien, muy bien. Vamos bien, Alejandro, vamos bien. Entonces, Kevin Jr. Alexander Gómez Ortega. Mucho gusto, Junior Gómez. Así es, mucho gusto, licenciado Hugo. Ahorita que lo explicó, prácticamente es como hacer un esquema o una relación entre nuestro orden jurídico, comparaciones. Pero tampoco vamos a venir y hacer una comparación astronómica de lo que queremos ver y con fenómenos doctrinarios, no, solamente venir y que ustedes se den cuenta de que la misma normativa que nosotros leemos, estudiamos, tiene, por decirlo de manera general, sus contradicciones, tienen sus van y vienes, que a veces es poco entendible y por lo tanto es totalmente, muchas veces hasta que se encuentran todo con esos vacíos y esas lagunas legales, porque existen muchos elementos que no tienen la estructura de desarrollo mismo o el sustento lógico desarrollo, ya viéndolo desde una línea de análisis propio en cuanto a los principios que estamos estudiando y los conceptos que estamos sujetos a investigar. Sí, por favor, Oscar Alfredo Vázquez Cian, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Yo básicamente, escuchando todo lo que comenta su persona y de los compañeros, es como hacer un cuadro comparativo entre unas 2 o 3 leyes o para prácticamente saber qué es lo que dice una, tanto como la otra, y hacerlo como una conjunción, Lick, si no estoy mal. Manejémoslo desde esa perspectiva, sí, hacer un cuadro comparativo, pero sin que a su vez sea un cuadro comparativo. O sea, me van a hacer un cuadrito así en Word, me van a poner este con este. No, lo que necesito es que ustedes lo expliquen. O sea, de lo que leyeron del concepto, cómo ustedes pueden venir y sustraer la información más importante para concluir que les dio ese como resultado de lo que se podía establecer, ¿sí? Gracias, Lick, ya estoy captando mal la idea. Muy amable, Lick, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí, vamos bien? Muy bien. Yo creo que hay compañeros que también están perdidos, igual que yo. Sí, Lick, mejor que hablen los compañeros porque vi que están escribiendo bastante, Lick. Sí, y ahorita no tengo concepto mismo de chat, solo veo que suena, pero no puedo leer nada de eso. Disculpe. De Efraín Luis Estuardo Orrego García, ya me he platicado, ¿sí? Sí, licenciado. No sé si tal vez un como ejemplo que podría dar para ver si entendí y que tal vez lo puedan captar mejor los compañeros si les sirve, digamos. Respecto a... Es que, como les digo, o sea, muchos de los conceptos que ustedes tienen, tanto Jorgensen, tanto Ross, como la tautología misma, pues es lo que ustedes van a tomar la idea propia, ¿sí? Entonces, lo que yo busco en este sentido es de que ustedes vengan y me desarrollen algo relacionado a lo que es tautología. Tomemos lo que es y lo que se entiende a manera general como la tautología. Sí, entiendo. Por eso le decía, no sé si le puedo dar un ejemplo, digamos. Si ustedes, sí, dale. Ajá, sí. Ajá. O sea, yo pienso
y yo entendí que el trabajo, por ejemplo, debemos de hacer por ejemplo, máximo 10 líneas de lo que entendimos que es tautología. Después de esas 10 líneas, por ejemplo, vamos a comparar el artículo 3 de la Constitución, no me acuerdo cuál es, pero el artículo X de la Constitución que dice esto, desde un punto de vista de la tautología, podemos entender que como es lo mismo, pero con diferentes palabras, se expresa lo mismo en el artículo tal del Código de Trabajo, porque dice esto, porque dice lo otro, y estos son sinónimos, por ejemplo. Sí. Va a encaminar la idea propia a lo que está diciendo. Va. Tomemos el ejemplo mismo y enfoquemos solamente en lo que es la tautología misma. La tautología es, si lo queremos ver de manera general, la repetición. Es redundar sobre lo mismo. Muy bien. Nos va a decir un concepto mismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, respecto a lo que se entiende por todo lo relacionado al trabajo, y nos vamos al Código de Trabajo y vamos a ver que existe una relación directa entre esto y esto. ¿Es redundar o nos va a llenar de una manera más concreta lo que establece el Código de Trabajo por ser una ley específica y no de manera general en cuanto a lo que estamos viendo? Va. Ahora bien, si chocamos este concepto o todo lo que nos desarrolla, que entiéndase, qué se puede entender como relación de trabajo, qué se puede entender por trabajador, eso no lo va a decir la Constitución misma, pero sí nos da preceptos generales cómo es estos derechos y estas obligaciones. Entonces nos vamos nosotros al apartado de derechos y obligaciones, tanto de patrono como de trabajador, y vamos viendo esa comparación tal y como ustedes lo piensan, lo ven, una comparación misma entre A y B. A es Constitución, me dice un punto, B me dicen un punto. ¿Son redundantes? Sí, pero puede venir y al supuestamente el Código de Trabajo ser la ley específica, me desarrolla de una manera amplia. Hablemos de un caso en específico, el contrato. Va, muy bien. Entonces ahí en el Código de Trabajo sí me establece lo que es un contrato, mientras en la Constitución misma no me desarrolla eso. Entonces ahí no puede existir algún tipo de tautología, porque no existe una redundancia misma. En cambio, si ustedes se encuentran, entienden y ven que existe el apartado, hacemos una suposición, ¿verdad? De la existencia concreta de lo que me dice que es trabajador, y se van al Código de Trabajo y me establece precisamente que es trabajador y literalmente solo es un copy-paste, entonces ahí existe algún tipo de redundancia misma. ¿Por qué? Porque no son ideas nuevas que se van creando y tampoco es ese precepto jurídico, sino es una repetición de una idea, de una institución que va a tener validez jurídica ante todos, ¿sí? Vamos con esa idea viendo, vamos viendo ese elemento propio, José Ruan. Muy bien, entonces entiendo que vamos bajo ese precepto. ¿Sí, Andrés Alejandro? Perdona, licenciado, que esté molestando y interrumpiéndolo en su clase, No, dale. pero es que yo por lo que más o menos lo que le entendí ahorita fue que, por ejemplo, si agarramos la Constitución y agarramos los artículos que dice del Código de Trabajo, por ejemplo, la Constitución hace mención de que el trabajador, el menor de edad puede trabajar a los 15 años. Y en el Código de Trabajo dice 14. Entonces ahí podemos hacer la comparación, Lec. Entonces ahí en el primer elemento entienden de que sí, definitivamente permiten trabajo de menores. Entonces con este ejercicio que están haciendo totalmente, yo pienso, bueno, si entonces tanto la Constitución como el Código de Trabajo me permiten trabajo de menores. Lo que existe es una diferencia de edad. Muy bien, entonces ya me voy a un postulado del derecho a trabajo. El postulado del derecho a trabajo me dice indubio pro operario, lo que favorezca al trabajador. Entonces sí, en este caso, ya nos vemos dentro del desarrollo concreto de un fenómeno mismo a analizar. Y creamos el caso mental. Claramente está inventado, si quieren verlo así, ¿verdad? Dice sí, un menor de edad que está necesitando de trabajo, ya que su familia es de escasos recursos y además
él es el único soporte derivado que la mamá, ejemplo, tiene algún padecimiento de salud grave, como bueno, si la Se lo escucha entrecortado, Lick. o encapsulamos dentro del principio tautológico. Si me escuchas que sí, tal vez precisamente porque ya me estoy movilizando en varias áreas donde sí existe algún tipo de interrupción de señal, ¿verdad? ¿Me escuchan ahorita? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, Lick. Muy bien, entonces, si la circunstancia concreta es, ¿existe alguna redundancia, algún tipo de precepto que puede hacer, que encuentre con tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo? Sí, el trabajo de menor. Está la redundancia misma, pero la diferenciación o la diferencia misma es en la edad, tal y como hacía referencia en sí. Entonces, bajo el precepto de edad, no podemos venir, señalar y establecer de que exista una redundancia a lo que se pretende ver como el trabajo en menores. ¿Sí? Bajo esa idea que ustedes me están, en este caso, sirviendo de ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Ay, Andrea Jimena González Esquivel, buenas tardes. Andrea Jimena, no, no, no. Muy bien, entonces agotadas Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, sí la escucho. Sí. Bueno, es que yo le iba a poner el ejemplo de que, bueno, yo en el ensayo comparé el artículo 35 de la Constitución, que es libertad de emisión del pensamiento, con la ley de emisión del pensamiento, pero no sé si está correcto así. Ahorita que estoy escuchando sus explicaciones, creo que no. Sí, porque está chocando dos normativas del orden constitucional y usted está encontrando inconsistencias que le permiten venir y analizar la misma, porque si bien tiene la Constitución dentro de su artículo 35 la ley de emisión del pensamiento, pero también utiliza usted la normativa específica, que es la ley de emisión del pensamiento, que va a ampliar de manera concreta el estudio y el fenómeno en cuanto al concepto al cual va a dirigir el ejemplo de la ley de emisión del pensamiento. ¿Vamos bien, Andrea? Gracias, sí, licenciado. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces ahora vemos lo que es el principio de razón suficiente, ¿sí? El principio de razón suficiente, pertenece a los cuatro conceptos torales de lo que es la lógica jurídica en sí, es decir, de que nos indica de que todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para ser así y no de otra manera. En otras palabras, todo tiene una explicación suficiente, ¿sí? Es desarrollar de una manera concreta la proposición P. Si P es cierta, entonces hay una explicación suficiente del por qué es cierta. Vamos a fenómenos concretos. Muy bien. Ustedes dentro de la persona que vieron o están analizando el caso, que obviamente fue dada muerta, entonces la persona aparece muerta, sí, por supuesto. Pero si ustedes reunieron toda la información, en este caso definieron como jueces de que iba a ser femicidio, ¿por qué? Porque se establecía el tipo penal para que fuera femicidio, entonces ustedes con todo el proceso investigativo y todos los elementos a través de los cuales ustedes están siendo acusación, ustedes son MP, ¿verdad? Ustedes tienen todos los elementos y todo el sustento, tanto en prueba documental como en demás pruebas periciales y en cuanto a los hechos que se ocurrieron, de que efectivamente el culpable en este caso va a ser alguien que cometió el delito de femicidio. ¿Por qué? Porque ustedes están convencidos de una manera concreta de las pruebas que ustedes recabaron para realizar este caso. Vámonos a ejemplos en sí, no jurídicos, sino que sean más livianos, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Estamos nosotros, en este caso, con nuestra pareja.
Bueno, precisamente lo que nosotros venimos, pensamos y diseñamos es crear todo ese ambiente para tener, por ejemplo, le quiere proponer matrimonio, ¿qué es lo que hice para compartirles? Lo que hice con mi esposa. ¿Verdad? Yo creé todos los elementos propios para venir y pedirle matrimonio en la antigua. ¿Qué es lo que hice? Hice ese elemento. Pero ¿qué es lo que no contaba? Con que ese día hizo erupción de volcán. Entonces, las opciones que me dieron fue, si sí ha sido una erupción del volcán, el matrimonio lo va a tener que pedir dentro de un área de restaurante. Pero si no, entonces sí lo va a poder hacer en la terraza. Muy bien. Todos los supuestos se dieron, todos los elementos se dieron para poder llevar a cabo, en este caso, la solicitud de matrimonio a mi esposa en el espacio mismo y la terraza. Pues, como digo, es un ejemplo, si lo queremos ver, la manera no jurídica, pero que nos da una idea misma de que reuniendo todos los elementos suficientes, sabemos que la consecuencia va a ser cierta. ¿Y cuál va, qué fue lo cierto? De que se estableció tal todo como lo tenía yo pensado. Bueno, muy bien, entonces le propongo el matrimonio y en la terraza y se mira bonito y se guardan todos los elementos propios respecto al adorno que estaba en sí para llevar ese proceso. Entonces, tenemos un concepto A, si lo queremos ver desde el punto de vista penal, para entenderlo gráficamente a lo jurídico, y un concepto un tanto no jurídico para ver esas ideas a manera general de lo que estamos viendo. Eso es el principio de razón suficiente. Es únicamente que tenga un sustento esto que estamos nosotros afirmando a través de los principios anteriores. Primero, de que nosotros como jueces optamos por alguna respuesta, ya sea positiva o negativa, pues tiene que tener el sustento necesario para que subsista esta tesis que al final nosotros estamos adoptando como propia y desarrollando de una manera mejorada. ¿Vamos entendiendo la idea? Muy bien, entonces, nos quedamos con el concepto mismo, por favor. Entonces, como les digo, sí tuve una circunstancia emergente. Entonces, la asistencia va a estar publicada más tarde, porque eso sí lo tengo desarrollado a través de la vía correspondiente. Sí, entonces, primero de nos miramos el día viernes, ¿sí? ¿Vamos bien? Va, muy bien. Gracias, Lick. Feliz tarde. Entonces, que tengan feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Andrea, Jimena, González, Esquivel. El material lo van a tener subido. Sí, por favor, buenas tardes. Mandaron la asistencia, disculpe. Es que ¿Perdón? si mandaron la asistencia, lo que pasa es que yo estoy conectada, pero no veo si mandaron el link. Sí, está publicada de manera correspondiente, tal y como se hace en anteriores ocasiones. ¿En el grupo? Aquí. Ajá. Va. Gracias. Gracias. Ok. Tarde,